Bueno, entonces en la clase pasada nos habíamos quedado en la comparación de estas dos imágenes. Del lado izquierdo teníamos la última cena, ¿sí? Una imagen conocida por ustedes, y en la derecha teníamos una nueva, que muchos no la conocerán, que ya vamos adelantando, que es del periodo barroco y está hecha por Caravaggio. Entonces, una de las cosas más evidentes a la hora de la comparación fue el fondo. Del lado izquierdo teníamos un fondo donde encontrábamos una perspectiva muy marcada, como vemos acá. En cambio, en el lado derecho tenemos un fondo completamente negro, es como un negro casi infinito que se absorbe todo y que como espectador nos genera una especie de misterio porque no sabemos dónde están ubicados esos personajes, ¿no? Después yo les había dicho que marquen bien cuál era la luz en cada pintura. Entonces, en el lado de lo que es el Renacimiento, nosotros si quisiéramos determinar de dónde viene la luz, cuál es el foco, no sabemos porque tenemos iluminación de frente, iluminación de costado, de arriba. Entonces decimos que es una luz ambiental o más bien una luz general. En cambio, en el barroco vamos a empezar a tener una cosa que es la luz focal. Sabemos que a este chico y a la anciana están reflejados, están iluminados desde arriba y por eso hay unas sombras proyectadas bastante interesantes. Ven, por ejemplo, acá el plato. ¿Sí? Voy a hacer acá hay sombras proyectadas, significa que es una luz focal que viene desde arriba. No así en la última cena, donde prácticamente, si bien acá las imágenes no son las mejores, no tenemos sombras. Otra cuestión también interesante es ver el color. ¿Sí? Nosotros vamos a decir que en el Renacimiento teníamos un color local y en el barroco vamos a tener lo que se llama color reflejo, que lo vamos a ver mucho más profundamente en la próxima clase. Otra cuestión es el tema. Tenemos en el Renacimiento un tema bíblico, católico, y por el otro es un tema cotidiano. Entonces acá ya empezamos a plantear lo que es estos nuevos conceptos para entrar a este nuevo mundo que es el barroco. Yo acá les dejé algunas cuestiones, tenemos con la raya roja en el medio, que la cuestión clásica del Renacimiento va a estar determinado por lo geométrico, por la claridad, y acá no hablamos de claridad de luz, sino la claridad de conceptos, de que se entienda esta escena y la simetría. Ahora pasamos a esta comparación tenemos tres Davides. ¿Sí? La más conocida será para ustedes la del centro, que es el David de Miguel Ángel. La de la izquierda es el David de Donatello. Y acá tenemos el David de Bernini, un señor barroco, ¿sí? Un artista barroco. Las grandes diferencias van a surgir. Sí, en el Renacimiento tenemos desnudo total, ¿sí? Y hay un expresivos, ellos están de frente y están bastante estáticos también. En cambio, en el David de Bernini, que ya se considera barroco, el desnudo es sugerido. ¿Qué significa eso? Que él está medio tapadito, tiene como una especie de lienzo que lo tapa. Después hay mucho más movimiento. Fíjense que tiene una torsión, ¿sí? Del cuerpo. Esta torsión está como a punto de tirar la roca al gigante, si se acuerdan de la historia de David y Goliat. Entonces hay movimiento y hay expresión. ¿Cómo vemos esta expresión? En la siguiente imagen. Ven acá, este es el David de Miguel Ángel, renacentista, donde decíamos que la fuerza residía en su mirada. En cambio, a la derecha tenemos el David de Bernini, que está, ¿vieron cuando uno hace mucha fuerza que tiene que apretar la boca? Porque está juntando toda la energía para atacar al gigante. Entonces, esas son las grandes diferencias que vamos a empezar a ver entre el Renacimiento y el Barroco. Ahora bien, vamos a seguir con lo que es un poco el contexto cultural, ¿sí? ¿Dónde, en qué, por qué, qué pasa, cómo surge el barroco? Es lo que vamos a ver ahora. El barroco se va a expandir por toda Europa, ¿sí? Vamos a ver en Italia, en España, en Alemania, en Francia. Pero ¿a partir de qué?
¿Cuál es el elemento? Va a suceder un tema, va a suceder un hecho, un evento que se llama el Concilio de Trento. Esto se va a dar entre el 1545 y el 1563 y era como una especie de evento donde la Iglesia se plantea una nueva forma de seguir. ¿Pero por qué se plantea una nueva forma de seguir? Porque anteriormente vamos a tener la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Al fines del Renacimiento tenemos la figura de Lutero, que lo que hace es ingresar con la idea del protestantismo a Europa. Entonces todas estas ideas empiezan a cocinarse en un caldo que termina con que los protestantes acusaban a los católicos de ser idólatras. ¿Qué ser idólatra? Era adorar imágenes. Entonces, por el contrario, en que los católicos digan, bueno, a ver, vamos a empezar a ver cómo nos manejamos, no. Lo que ellos hacen es reforzar su posición y esto lo hacen en el Concilio de Trento. ¿Sí? Refuerzan su posición como católicos y ellos van a tomar medidas y van a buscar estrategias cómo manejarse como católicos. Entonces, ¿ellos qué van a decir? Bueno, mira, yo no voy a renunciar a la imagen, por el contrario, sino que nos vamos a hacer uso de las imágenes para propagar la fe. Entonces acá estamos ante lo primero que tenemos que saber del objetivo del barroco, es propagar la fe. El barroco, el arte del barroco, es un poco mucho, propagandístico. Lo van a tomar para poder mostrar qué es la iglesia y qué están haciendo. Entonces, así van a tomar poder muchísimas cosas que hoy en día siguen teniendo poder, como por ejemplo el Vaticano, ¿sí? Que es muy barroco. Esta plaza es muy barroca. Bueno, ahora, esta función social que va a obtener el barroco también se va a ver en expandir la doctrina, en construir iglesias, como les dije. Hay como una idea en el barroco del retorno a la espiritualidad. Pero acá es importante que nos dividamos Europa. Yo acá les puse, ¿ven? Norte de Europa tenemos la Reforma Protestante y el sur de Europa vamos a tener al catolicismo. Hay mucho arte protestante, pero lo que más nos llega es el barroco católico, ¿sí? Entonces ellos van a tomar la emoción del creyente como herramienta para poder llegar a él y que la iglesia no pierda a sus adeptos, ¿sí? Ustedes piensen, ¿qué hago si mi negocio empieza a perder clientes? ¿Qué tengo que hacer? Propaganda. Entonces la Iglesia Católica con el arte barroco está haciendo eso, propaganda. Las monarquías absolutas, como por ejemplo Luis XIV, el Rey Sol, que no tiene nada que ver con Luis Miguel, Luis XIV también se va a valer del barroco y del arte del barroco, sobre todo del final del barroco, que lo llamamos el rococó, para mostrar su poder. O sea que también va a ser una herramienta de poder político. Y también nosotros lo podemos relacionar con el barroco hispanoamericano, ¿sí? Esto tiene que ver con la expansión europea en América y, como todos sabemos, a nuestros territorios llegan imágenes como estas que son barrocas, ¿sí? Todo lo que está en el Museo Fernández Blanco, que está en la 9 de julio, allá al final de todo, en el Museo Fernández Blanco hay muchos de estos ángeles arcabuceros y mucho del barroco hispanoamericano que tiene marcadas diferencias con el barroco europeo y por eso se ve aparte, pero tenemos que pensar que sucede al mismo tiempo.